caso del procurador, en este caso usted está enviando las visivas a los respectivos titulares de estas empresas. Ya lo enviamos. Nosotros hicimos un análisis de lo que ha estado saliendo en los medios de comunicación a objeto de poder determinar la aplicación o no de lo que establece el Código Judicial todavía vigente para el sistema penal mixto, para todas aquellas causas que se están llevando a cabo de acuerdo a ese sistema, entre ellos el caso Odebrecht, que es el artículo 1971 del Código Judicial. Luego del análisis pudimos llegar a la conclusión que pudo haberse dado irregularidades en proyectos que tenían que ver con el Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas y el Metro de Panamá. Esos proyectos se llevaron dentro del periodo en el que se están señalando en las noticias que se generaron producto del acuerdo en Estados Unidos, 2010-2014. Luego del análisis correspondiente, consideramos nuestro deber enviarle a las notas respectivas a los representantes legales de estos ministerios, de esta institución, a objeto que se acerquen, se apersonen a esas investigaciones y se constituyan en parte, como lo dice el Código Judicial, de forma tal que de acreditarse el delito y los posibles perjuicios en que se pudieron incurrir en contra de fondos públicos del Estado, puedan reclamar las correspondientes indemnizaciones. Para eso se estableció esta norma y esa es la obligación que tienen que cumplir. ¿Tienen un tiempo para ellos darle respuesta? Bueno, yo quisiera pensar que si las notas las recibieron hoy en un tiempo relativamente corto, es que ya debieron haberlo hecho, debieron haberse apersonado al Ministerio Público, todas aquellas instituciones que en el periodo 2010-2014 se llevaron a cabo distintas licitaciones en las que se la ganó esta empresa, de manera tal que pudieran determinar su obligación de participar, porque es una obligación, eso lo dice el Código Judicial. Pero estamos observando por lo menos declaraciones del ministro Cheleco, dice, bueno, de mi administración, lo que va de mis años, lo que yo he entregado. Comencemos por allí, comencemos por la investigación que ya está en marcha y tiene que ver con aquel periodo. Aquí no se trata que eso ocurrió antes que él llegara, sino que actualmente él es el responsable de ese ministerio y luego entonces él es el que tiene que velar porque si se incurrió en algún tipo de perjuicio, promover las acciones dentro de esa sumaria, de esa investigación, con el propósito de poder resguardar los intereses de la institución que él representa. Pese a que ser su periodo, tampoco ser sus proyectos, como dicen ellos. Bueno, ¿por qué lo defiende la campaña para hoy? Procurador? Es que, miren, en este momento nosotros no podemos determinar en qué caso sí y en qué caso no hubo corrupción. Eso lo van a determinar las investigaciones, de manera tal que en la medida en que esas investigaciones se están adelantando, sea del periodo que corresponda, traiga como resultado que las instituciones se apersonen a esas investigaciones. Acordémonos que en el periodo de 2010 a 2014, quienes estaban al frente nunca iban a reconocer que hubo actos de corrupción. Ahora nos estamos enterando. El caso entonces que de comprobarse lesión se pueda resarcir. Muy bien, esa es la idea. No se trata solamente de que Odebrecht diga voy a devolver el dinero producto de las coimas, sino si se incurrieron en perjuicio, y eso tiene que ver con la investigación, también se puedan resarcir los daños que se ocasionaron a las instituciones del Estado producto de esos actos de corrupción. Usted pasó y usted había advertido meses atrás el Contralor y le había implicado también y el Contralor le volvió para atrás que le especificara. Bueno, nosotros responsablemente en dos ocasiones, marzo de 2016, abril del mismo año, en análisis que hacíamos de lo que estaba haciendo los medios de comunicación, le enviamos las notas donde consideramos es procedente que la Contraloría lleve a cabo las auditorías correspondientes. Además, las mismas normas de la Contraloría, así lo dicen, no lo está inventando el Procurador de la Administración, y consideramos con el respeto correspondiente a cada uno de las instituciones del Estado que en aquellos casos donde la ley señala los procedimientos a seguir frente a posibles actos irregulares, tienen que cumplir con ellos. ¿Lo que respuesta le dio la Contraloría? Bueno, la respuesta ha sido la misma y la puedo sintetizar, opinión que yo no comparto, que ellos consideran que mientras la Procuraduría General o el Ministerio Público en concreto no le solicite dichas auditorías, ellos no tienen que hacerlo. Pero el dictamen de su despacho indica otra cosa. Cuando uno lee ciertas normas que han sido emitidas por la misma Contraloría, nos damos cuenta que nos asiste a nosotros la razón.
Ese es el motivo por el cual nosotros consideramos que frente a los hechos que se han estado poniendo en conocimiento de la opinión pública y además que ya están siendo investigados por el Ministerio Público, de oficio cabe perfectamente que se lleven a cabo dichas auditorías.